Buen día a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la capacitación del día de hoy, que es especialmente significativa por ser la última de esta serie de 16 sesiones que hemos organizado hasta la fecha en torno a las capacitaciones del TCFD. Les recordamos que estas capacitaciones las organiza el Consorcio TCFD México en colaboración con el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y gracias a la valioso apoyo de la GIZ México. Y también para los que no saben, todas las grabaciones de las sesiones anteriores están disponibles en nuestras redes sociales. En un momentito les voy a compartir la liga para que puedan acceder a nuestro canal. La sesión de hoy tiene dos objetivos principales. Por un lado, discutir cómo los riesgos climáticos afectan al sector asegurador, pero también explorar en esta plática de hoy las oportunidades que surgen a través de soluciones innovadoras. Y por otro lado, otro objetivo de la sesión de hoy es presentar un estudio de caso sobre la identificación e integración de análisis de riesgos climáticos en una aseguradora, Qualitas, destacando los desafíos y lecciones aprendidas. Y antes de iniciar con las presentaciones, me gustaría presentarles a nuestros expertos que van a impartir la capacitación de hoy. Tenemos con nosotros el día de hoy a René Ríos, que es consultor senior en riesgos climáticos y sostenibilidad para Latinoamérica en Marsh. René se incorporó a Marsh en diciembre de 2018 y actualmente es parte del equipo regional de la práctica de consultoría en clima y sostenibilidad, donde contribuye al desarrollo en la implementación de propuestas de valor para clientes en los servicios de evaluación de brechas, de riesgos ASG, modelación de riesgos climáticos, físicos y de transición, estrategia de riesgos ASG y consultoría en la evaluación de planes de adaptación y resiliencia climática. Previamente lideró el área de impacto social y de diversidad para Marsh América Latina y el Caribe. Cuenta con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de estrategias y planes de trabajo enfocados en sostenibilidad y ASG. Y previo a su incorporación a Marsh, trabajó en una empresa multinacional en la industria de producción de materiales para construcción, siendo parte del equipo de la Vicepresidencia de Asuntos Corporativos, impulsando proyectos de inclusión social y cuidado al medio ambiente. Berenice Negrelos es líder de la práctica de clima y sostenibilidad en Marsh Advisory México. Es ingeniera química administradora egresada del TEC de Monterrey y con un diplomado de Mercadotecnia Estratégica por la Universidad de Anáhuac del Norte. Tiene más de 20 años de experiencias en el sector asegurador, evaluando riesgos físicos y estratégicos en diferentes industrias. Tiene más de 2 años liderando la práctica de clima y sostenibilidad en Marsh Advisory en México. María Cosío es gerente de responsabilidad social en Qualitas, tiene más de 11 años de experiencia en Qualitas, liderando el área de responsabilidad social, impulsando la agenda de sostenibilidad, trabajando en conjunto con diversas áreas para alinear los esfuerzos ASG. Se desempeñó como asesora de planeación estratégica y asesora en la Dirección General en el Banco Nacional de México y ha impartido clases en diferentes instituciones educativas. Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y cuenta con un diplomado en Formación Social en la Unión Social de Empresarios de México. Y por último, tenemos el día de hoy con nosotros a Julián Rivera. Tiene 20 años de experiencias en temas relacionados a auditoría financiera, auditoría interna, control de procesos y riesgos operativos. Ha colaborado durante 13 años en Qualitas. Actualmente se encuentra a cargo de la Subdirección de Control Interno y Riesgo Operativo. Previamente estuvo en el área de auditoría interna. Anteriormente se desempeñó en grupo en GNP como jefe de departamento de auditoría interna y antes en EY como auditor financiero y de arquitectura de negocio. Actual miembro del G8, del Grupo Experto de Riesgo Operativo dentro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Y con eso ya podemos arrancar con la sesión. Así que les voy a dar la palabra a los colegas de Marsh, a René Ríos y a Berenice Negrelos. Por favor, adelante, ya pueden iniciar con su presentación. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí. Ok, muchas gracias, Anka. Buenos días a todos y pues gracias por este foro. Y bueno, el objetivo de esta presentación es ver cómo el sector de seguros está siendo afectado por el tema climático. Entonces, si le pudieras dar a la siguiente lámina, Anka, por favor.
Bueno, el objetivo de la charla que vamos a dar nosotros como equipo de Marsh va a ser la introducción, los retos que estamos enfrentando, las oportunidades dentro del sector y ejemplos de la iniciativa. Entonces, la siguiente, por favor, Anca. Como introducción, pues cómo está pegando este tema en el sector financiero en México, ¿no? Como sabemos, pues bueno, la frecuencia y la intensidad de estos eventos climáticos cada vez están generando más pérdidas sustanciales, pero también a la sustentabilidad de las empresas en la parte financiera. Entonces, pues está viendo que desde hace 50 años el número de eventos está relacionado con temas de clima. Esto pues se ha quintuplicado 5 veces más desde hace 50 años y el aumento pues va también, más que eso, si a eso le sumamos que el valor de los activos y que las sociedades se están desplazando a zonas que son más de alto riesgo, pues podemos ver las pérdidas que está significando. A la par, pues si tomamos en cuenta que por cada décimo, cada décimo grado cada décimo en temas de grados centígrados y en el aumento de la temperatura, pues se observa que va a haber mayor intensidad o mayor probabilidad y gravedad en los eventos de fenómenos climatológicos. Obviamente, pues esto tiene una repercusión en costos financieros en las empresas y que va también asociado con personas, ¿no? México tenemos la bondad o la no bondad de estar, que sea muy, muy vulnerables a cambio climático por nuestras características geográficas, pero también por nuestra ubicación. Si lo ven, pues los huracanes, las sequías, las olas de calor, las temperaturas extremas que tenemos nosotros, lluvias torrenciales, pues esto está generando que el país tenga pérdidas humanas cada vez con más fuerte, ¿no? Por decirlo así. Y obviamente, pues tiene una repercusión social y en temas ambientales y ambientales económicos muy fuerte. Tomemos en cuenta que en el 2023 se presentó en octubre el huracán Otis y fue el 98,1% de las pérdidas que hubo estuvieron relacionadas con eventos hidrometeorológicos. En la gráfica de abajo, pues se ve cómo ha ido aumentando año con año en el 2005, después hubo una baja, luego 2010, luego al 2017 y al 2023. Entonces, pues son temas a considerar y esto fundamentado por el CENAPRED, por el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En la siguiente lámina, por favor, Anca. Lo que les voy a explicar ahorita de esta gráfica, en el eje de las X, pues son los años, cómo está esto avanzando y en el eje de las Y, considerando billones de dólares. Y la línea azul celeste, la clarita, pues identifica cuáles las pérdidas derivados de temas de clima que no están asegurados y en azul más oscuro, marino, pues son los riesgos derivados del clima, pero que sí tienen una cobertura de seguros. Entonces, pues al final los seguros son maneras de transferir el riesgo y cómo si tanto las casas, los hogares, las empresas tienen una manera de financiación correcta, pues son más fáciles de recuperarse, son más resilientes. Entonces, tomamos en cuenta que nosotros como sector asegurador, ya sea corretaje de seguros o aseguradoras, pues tenemos datos y experiencia en cómo fomentar, en cómo se comporta esto y cómo fomentar la reducción de los riesgos, ¿no? Entonces, también podemos apoyar a las comunidades a ser más resilientes e invertir directamente en resiliencia. ¿Cómo podemos ir por ahí? También tenemos un papel importante, la verdad, yo lo veo como un privilegio de cómo aumentar y apoyar en resiliencia como sector asegurador y proteger las pérdidas relacionadas con estos fenómenos, para pues obviamente proteger los mercados existentes. A pesar de todo esto que les estamos platicando, y bueno, lo que va a indagar René y nuestros colegas de Qualitas, pues el 46% de las pérdidas están relacionadas con temas climáticos y aún así 142 mil millones de dólares pues no tienen esa protección. Entonces ahí hay algo importante que podemos trabajar que se ve directamente en la gráfica que está del lado derecho.
Si en esta brecha existe, pues bueno, hay diferentes razones estructurales, pueden ser temas socioeconómicos, el sector asegurador que no puede ir solo, tiene que haber apoyo también de las organizaciones. Y bueno, el objetivo de todo esto es implementar estrategias y cómo podemos apoyar en reducir estas pérdidas. Entonces, en la siguiente lámina, por favor, lámina, y le doy la palabra a René Ríos. Muchas gracias. Gracias, Bere, y buenos días a todos y a todas. Un gusto estar con ustedes compartiendo esta presentación. Y continuando con lo que dice Berenice, sin duda, obviamente el sector forma un papel fundamental, ¿no? En los planes de adaptación y resiliencia que el resto de sectores, que la economía y que las comunidades desarrollan, ¿no? Sabemos que, bueno, dentro de cada estrategia de gestión de riesgos y de resiliencia, pues existe una parte relacionada con la transferencia de riesgos, que es pues donde entra sin duda el sector directamente, ya sea a través de las aseguradoras o a través de los reaseguradores, ¿no? Si vamos oh, profundizando en, bueno, ok, tenemos este papel, pues qué retos son los que enfrentamos, ¿no? Y sin duda es que, bueno, el cambio climático plantea retos adicionales para la modelación que utiliza el sector, ¿no? Para poder estimar pues el nivel de la amenaza, de riesgo y estimar daños y pérdidas, ¿no? Em, y digamos que se complica porque los riesgos que induce el cambio climático son profundamente inciertos, ¿no? Y esta incertidumbre profunda se refiere a situaciones donde pues hay sistemas complejos que tienen distintas codependencias, donde hay horizontes eh, de tiempo pues, a corto, mediano, largo plazo, donde la escasez de datos, y esa es una realidad, pues afecta o genera una mayor incertidumbre, lo cual pues dificulta poder cuantificar con precisión cuáles son esos posibles riesgos y resultados, ¿no? Y digamos que si lo ponemos así, pues sabemos que el cambio climático empeorará, pero no sabemos ni cuánto, ni qué tan rápido, ni de qué manera en cada uno de los lugares, ¿no? Sabemos, y muchos de los modelos que existen luego no tienen esa granularidad para poder determinar cuál va a ser el impacto de manera local, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí sin duda, y lo veremos más adelante, pues la incorporación de la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, pues irá ayudando en ese proceso de empezar a cuantificar de mejor manera cuál puede ser ese posible impacto, ¿no? E incluso a veces podemos tomar un cierto peligro climático para determinada zona geográfica y vamos a ver que distintos modelos nos arrojan distinta variación, ¿no? De igual manera, o bueno, ya pasando, digamos, a una parte un poco más comercial y en cuanto a la oferta hacia eh, los sectores, pues vemos que luego distribuir seguros en mercados desatendidos puede resultar costoso, ¿no? Si logramos identificar dónde y de qué manera se van a presentar estos riesgos climáticos, eh, pues obviamente vamos a encontrar zonas de mucho mayor riesgo donde a lo mejor la capacidad de respuesta, la vulnerabilidad, eh, pues no entran adecuadamente, obviamente, en la ecuación o en el desarrollo de estos cálculos de precio, ¿no? Para ofrecer la cobertura a, a quienes lo necesitan, ¿no? Y por último, pues las pólizas tradicionales no están diseñadas para incentivar la resiliencia a nivel sistema, ¿no? La duración típica de las pólizas son de 12 meses. Sin embargo, sabemos que hay fenómenos de evolución lenta, ¿no? Que desconocemos cuál va a ser el impacto. Lo mismo en cuestiones de temporada, por ejemplo, de eventos climáticos extremos, ¿no? Entonces, pues también se tiene que trabajar, ¿no? Y se tiene ese reto dentro del sector y de la industria, ¿no? El desarrollar pólizas que puedan no nada más incentivar la resiliencia y la reconstrucción mejor eh, en el sector, sino que se pueda adaptar pues de mejor manera a la evolución de los distintos eventos climáticos que se desarrollarán o que se modificarán derivado del cambio climático. Podemos ir a la siguiente, por favor.
Ahora bien, bueno, ¿qué oportunidades surgen, ¿no? O qué se puede empezar a hacer para enfrentar estos retos? Y que es ahorita también en lo que el equipo de Qualitas va a profundizar un poco más. Uno, pues es la integración de criterios sostenibles en la gestión de riesgos. Sabemos que ya desde el año pasado salió la circular modificatoria, donde pues ya pide a las empresas aseguradoras que empiecen a integrar cuestiones o sí, cuestiones riesgos ASG en su marco de gestión de riesgos, de tal manera que pueda identificar y mitigar estos riesgos emergentes, ¿no? E identificar dónde puede haber una mayor exposición dentro del portafolio de inversiones, lo cual, bueno, pues obviamente ayuda a empezar a identificar cuáles son aquellos sectores que requieren una mayor atención o que van a requerir mayor apoyo o enfoque por parte del sector. El segundo, como lo mencionábamos, pues es priorizar la resiliencia, ¿no? Pues al momento de definir una estrategia de resiliencia explícita, las aseguradoras pueden apuntar a las áreas de su cartera que están en mayor riesgo. Esto va muy ligado al punto anterior y en esa medida ir trabajando con estos sectores, eh, con ya sea grandes activos o por su ubicación, pues con mayor exposición a eventos climáticos y encontrar pues mejores términos en cuanto a la cobertura que se le puede brindar a estas empresas y sectores, ¿no? El tercer punto, muy ligado al primero, eh, de pues obviamente continuar con la integración de la tecnología, ¿no? Mejorar la precisión de los datos, eh, la frecuencia con la que se obtienen, mejorar las herramientas de modelación que existen. Em, Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado, ¿no? Esta noticia donde Google desarrolló un modelo de inteligencia artificial que pudo predecir con mayor precisión eh, la trayectoria de huracanes en el Golfo de México. Entonces, pues a medida que se vayan incorporando estas tecnologías, pues resultará en una mejor o en una mayor precisión de los datos, del nivel de riesgo, ¿no? Que existe en cada uno de las distintas empresas y sectores. Cuarto, bueno, crear un estándar, ¿no? Trabajar a nivel industria en torno a reconstruir mejor. Muchas veces, bueno, las pólizas pagan el costo del activo, ya sea por reemplazo eh, o reparación. Sin embargo, pues muchas veces luego pues, se vuelve a quedar el mismo activo, ¿no? Y aquí, obviamente, lo que se busca es, una vez pues aprendida la lección, digámoslo de esa manera, pues la intención es reconstruir mejor, incorporando esas lecciones aprendidas de tal manera que el activo sea más resiliente o los procesos o sistemas sean más resilientes ante este tipo de eventos disruptivos y por ende se puedan adaptar mejor a las nuevas condiciones. Y por último, bueno, pues abogar por políticas públicas y regulaciones que fomenten la resiliencia. Eh, Como lo mencionó Ver al principio, sí, el sector asegurador es importantísimo en, eh, en temas de adaptación y resiliencia climática. Sin embargo, pues el sector no lo puede hacer todo solo, ¿no? Y también a final de cuentas, eh, pues tiene que responder a inversionistas, es un modelo de negocio, ¿no? Entonces, en medida que el sector se pueda unificar y trabajar con las autoridades, con el sector público, con la academia, con organizaciones, eh, para crear regulaciones, políticas públicas que fomenten la resiliencia, pues obviamente disminuirá la vulnerabilidad de distintos sectores y por ende también se podrá trabajar de manera mucho más sencilla y articulada en los otros ejes propuestos, ¿no? Em, ya por último y para dar pie a nuestros colegas de Qualitas, más bien en una diapositiva más cuanto acciones generales, pues diríamos que pues es importante que las aseguradoras contribuyan a reducir el impacto financiero y físico. Ya lo hacen, ¿no? Como les decía, son parte fundamental de cualquier gestión de riesgos. Eh, Aquí el reto, pues como lo mencionamos, es seguir apostando por el mejoramiento de los modelos, de las estimaciones, eh, de tal manera que podamos cuantificar mejor esa exposición, ese nivel de riesgos
y pues aquí en la parte comercial, pues buscar las mejores estrategias para poder brindar cobertura eh, a, eh, a estos sectores más vulnerables y evitar situaciones como las que se están presentando en California o en Florida respecto a la retirada de algunos mercados, ¿no? De igual manera, creo que el trabajar como sector, lo hablábamos a nivel de incentivar políticas públicas y regulaciones, pero pues también en medida que la industria pueda compartir mejores prácticas, compartir métricas, ¿no? Y centrar los esfuerzos en las oportunidades de resiliencia, pues obviamente hará que todo el sector siga creciendo de manera sostenible a pesar de los retos que el cambio climático, por su profunda incertidumbre, pues está planteando al sector, ¿no? Em, entonces, aquí pasamos a nuestros colegas Tere y Julián. Muchas gracias, René y Berenice. Y solo quiero decir a los participantes que nos pueden dejar preguntas en el chat y que vamos a contestar cualquier consulta que tenga al final de esta sesión. Gracias. Así que adelante, Tete y Julián. Muchas gracias, Anka. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes hoy. Julián y yo les vamos a platicar el caso de Qualitas. Bueno, primero bueno, como lo comentó Anka, estoy en el área de responsabilidad social, de sustentabilidad. Llevo más de 11 años en la compañía y les voy a platicar primero un poco cómo, bueno, lo que es Qualitas. Si puedes poner la siguiente lámina, Anka. Bueno, pues Qualitas es una empresa aseguradora líder en el sector de seguros de autos. Tenemos más de 30 años de experiencia y 19 años siendo líderes en la industria. Tenemos una red de oficinas de más de 575 oficinas, de las cuales 229 son oficinas de servicio y 346 son oficinas en desarrollo Qualitas que están en poblaciones más pequeñas en el país. Contamos con una red de más de 23.500 agentes que acercan nuestros productos a la población en todo el país. Operamos en 6 países, además de México, en Estados Unidos, El Salvador, Perú, Costa Rica y recientemente en Colombia iniciamos operaciones. Y bueno, somos líderes en incorporación de criterios ASG en la industria. Nuestro modelo de negocio está basado en la excelencia en el servicio, en el control de costos y como parte de nuestra estrategia buscamos siempre prevenir accidentes y fraudes, poder medir y cuantificar los riesgos y mejorar de esta forma la eficiencia operativa y la reducción de siniestros. En la siguiente lámina les voy a compartir nuestra estrategia de sustentabilidad. Es un modelo que hemos desarrollado a lo largo de los años. Está basado en 5 pilares, que son los que ven aquí. Hay un círculo externo que dice excelencia en el servicio, que es uno de los pilares fundamentales a través de los cuales operamos. Otro de los pilares es la especialización. Somos especialistas en seguro de autos. Otro de los pilares es el control de costos. Y con estos 3 pilares diseñamos este modelo de sustentabilidad que está integrado a la estrategia de negocio. Los pilares, voy de los círculos externos a los internos. El primer pilar es la ética y transparencia corporativa, que hace referencia a este interés y necesidad de operar de acuerdo a los valores de la empresa y bajo los lineamientos de conducta planteados desde un sólido gobierno corporativo e integrando los criterios de sustentabilidad en la toma de decisiones. El siguiente pilar es la cultura de prevención y seguridad vial, a través de la cual promovemos una cultura de prevención justamente y de seguros para contribuir a un manejo responsable en la vía, en las calles, favoreciendo la convivencia entre todos los que convivimos en espacios públicos, peatones, ciclistas, motociclistas, automovilistas, para tener una mejor convivencia vial y reducir accidentes. El siguiente pilar es el de la innovación y eficiencia operativa, que en este pilar, bueno, pues buscamos ofrecer productos y servicios que generen valor para nuestros asegurados y para nuestros clientes a través de una operación eficiente, tanto en el uso de los recursos como en la atención de los impactos. Aquí entra todo el tema
de impactos ambientales, de riesgos y de oportunidades. Y bueno, también buscamos aprovechar el potencial de la tecnología, de los datos, para poder generar información que nos permita tener productos adecuados a las necesidades y cuantificando el riesgo de forma correcta. El siguiente pilar es el desarrollo de los colaboradores, que buscamos, bueno, potenciar el talento de nuestros colaboradores, su desarrollo, valorando la diversidad y el bienestar de cada uno de nosotros. Y bueno, buscamos promover liderazgos constructivos a través de una cultura sustentada en la comunicación. Y el quinto pilar es el desarrollo de los integrantes de la cadena de valor, y a través de este buscamos trabajar de forma estrecha con todos los equipos con los que nos relacionamos, con todos nuestros grupos de interés, que son agentes, equipos de oficinas de servicio, directores de oficina, proveedores, para apoyar su operación, su formación y ofrecer productos y servicios de excelencia a nuestros asegurados. Como parte de la gobernanza de nuestra estrategia, colaboramos estrechamente con distintas áreas de la empresa, entre ellas con el área de Administración Integral de Riesgos. Y bueno, tomamos como referencia las recomendaciones del TCFD para integrar los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático que pueden afectar nuestras actividades. Llevamos varios años trabajando en este tema de riesgos y oportunidades. Y bueno, pues cedo la palabra a Julián, quien es experto en Qualitas en el tema de riesgo operativo y quien platicará con más detalle la forma en la que hemos ido avanzando en este camino en la integración de riesgos y oportunidades de cambio climático. Adelante, Julián. Muchas gracias, Tete. Hola a todos. ¿Me escucho correctamente? Sí, Julián. Perfecto. Por favor, a la siguiente. Bueno, como ya lo ha mencionado el equipo como tal, su servidor Julián Rivera, pertenezco al área de Administración Integral de Riesgos, a cargo de la Subdirección de Control Interno y Riesgo Operativo. Hoy vamos a ver dos temas y vamos a poder asociar algunas de las situaciones que justamente acaban de comentar Berenice, René y Tete. El tema de cómo logramos llegar al punto en el que nos encontramos hoy en día identificando los riesgos ASG y los desafíos a los que nos estamos pues en el presente enfrentando, gestionando, manejando y poder maniobrar sobre todo el apetito del negocio versus las necesidades y la tendencia ASG en el sector y en el resto del mundo, por así decirlo, con las diferentes tendencias que hay de manera local y de manera internacional. Por favor, a la siguiente. Como bien lo compartía Tete, Qualitas tiene muy identificada su estrategia para poder permear la situación ASG. Pero ya en materia de riesgos, ¿qué fue lo que logramos hacer o por dónde iniciamos? Uno, iniciamos identificando todas las estrategias como tal que el área de responsabilidad social viene trabajando con las diferentes áreas de negocio. Ustedes las pueden ver abajo. En aquel momento, cuando nosotros hicimos nuestro estudio, nuestro mapeo, fueron 43 situaciones a las que logramos nosotros de alguna manera asociar con esta situación. Y sobre estas, el negocio también nos definió un alcance muy específico, que era podernos enfocar justamente en la parte climática. Entonces, de todas estas situaciones que muchas son ambientales, algunas son sociales, algunas tienen que ver con los temas de gobernanza, nosotros realizamos lo siguiente. Por favor, a la siguiente slide. Lo que ustedes ven en este pequeño círculo en el que en el núcleo tiene Qualitas Compañía de Seguros y a su alrededor una primera aureola, es nuestra cadena de estructura de procesos. Qualitas actualmente cuenta con 13 macroprocesos sobre los cuales los que ustedes ven en color verdecito es donde pudimos asociar estas 43 estrategias que tenía definida la compañía para poder aplicar justamente a las diferentes áreas de servicio y de negocio en temas ASG. Las dos y por así decirlo, los dos círculos que ustedes ven en gris, que son el macroproceso de sistemas y la parte de Qualitas Internacional, no identificamos una estrategia específica de estas 43 actividades que se asociaban justamente a los temas ESG. Entonces, ¿por qué partimos de esta situación? Porque era para nosotros vital como área de riesgos saber
cómo cada uno de los diferentes macroprocesos, ya sea el técnico, el comercial, la parte de operaciones, siniestros, finanzas, etcétera, cómo participaban, cómo se desagregan, cuál era su insumo, cuál era su participación. Entonces, si nosotros no podíamos desde ahí poder clasificar desde procesos, nos iba a ser un poco más complicado y mucho más adelante el poder definir de una manera adecuada la exposición del riesgo al que nosotros nos íbamos a estar enfocando para poder diseñar estrategias y poderlo manejar y gestionar y sobre todo poder contribuir también como compañía en esta parte tan esencial que es todo el tema no financiero, que atrae un plus muy importante para la organización en muchas situaciones como las que se expuso Tete al principio de la charla. Aunque somos líderes de sector o líderes de ramo, no dejamos de trabajar en diferentes situaciones que nos puedan dar justamente ese diferenciador a cada uno de nuestros procesos que ustedes ven marcados en color verdecito. Entonces, partiendo de esta cadena de estructura de procesos que aquí está a nivel 1 y la tenemos hasta un nivel 2 o 3, en donde se desagregan cada uno del macro proceso, el proceso y el subproceso, digo, para no hacerlo tan largo, vamos a pasar a la siguiente slide, por favor. Y tomando en cuenta esto que justamente les estoy comentando y tomando en cuenta el apetito sobre el cual el negocio nos abocó a irnos sobre la parte climática, de esos 43 actividades, de esas 43 estrategias, seleccionamos las que ustedes ven marcadas en un gris más oscuro, que son alrededor de 7 estrategias. Esto nos llevó a lo siguiente, por favor, al slide siguiente, por favor. Junto con esto y junto con el equipo de TT y junto con un proveedor externo, logramos identificar algunas circunstancias a las que nosotros, pues fue nuestro primer análisis, ¿no? Ustedes pueden ver algunos temas como es la flotilla de vehículos híbrida, el reciclaje de residuos orgánicos, la alianza que tenemos en favor del medio ambiente, la uso de energías limpias, temas de reforestación, etcétera, que son situaciones que además de ser enfocadas prácticamente a un tema ambiental, les puedo decir que hay situaciones como los temas de vehículos híbridos que también hablan de una buena gobernanza y de una buena convivencia social, ¿no? Que también se asocian no solamente a la parte climática, el uso de energías limpias también nos ayudó mucho a tener incluso un mejor espacio de trabajo, una mejor iluminación. Hay estudios muy enfocados a temas de que la iluminación también tiene que ver con temas de productividad y desempeño, y así les puedo decir una por una de cada una de ellas. Esto nos llevó a este primer análisis en donde ustedes pueden ver una categoría de riesgo que puede ser de transición o física y una temporalidad que se le asoció por el hecho en el que nosotros nos encontramos trabajando con este tipo de situaciones. Y esto nos llevó al siguiente resultado. Por favor, a la siguiente, Anca. Nos llevó a poder definir estos riesgos que nosotros tenemos identificados aquí. Sobre esto nosotros nos encontramos actualmente trabajando y ahorita un poquito más adelante les voy a hablar sobre un tema que se definió hace poquito, que es la taxonomía sostenible, que nos está ayudando justamente a impulsar con mayor fuerza este tipo de situaciones para poder identificar los riesgos. Digo, finalmente no quisiera extenderme en la parte de la metodología de por qué quedó alto, por qué quedó medio, por qué es de transición o por qué es físico, porque también tiene que ver mucho con la composición, el contexto y el conocimiento del entorno del negocio, es decir, dimensionar adecuadamente las actividades justamente para poder darle una métrica al riesgo, una exposición al riesgo que es el valor inherente en este caso, sobre el cual podamos enfocarnos, pero esto tiene que ver mucho en cómo las actividades que justo les mencionaba al principio se permean dentro de la organización para tomar, bajo la instrucción de nuestra dirección general, lo más significativo para poderlo trabajar, poderlo gestionar y también, ¿por qué no?, obtener un plus de una situación, como les comentaba, un tema no financiero, que también de, pues, ese argot, ese ¿cómo les puedo decir? Esa plusvalía en diferentes situaciones por las medidas y los controles que está implementando Qualitas para poder justamente de tener un riesgo identificado, también tener controles que sumen valor y que le den un valor adicional a la organización por las acciones en cómo se está involucrando en temas ambientales, sociales y climáticos. Pasamos a la siguiente, por favor, Anca. Ahora, con base a esto que les comentaba,
Cuando hicimos el análisis, digo, ahorita parece, y lo comentamos muy sencilla, muy, a lo mejor parece muy sencillo, pero realmente cuando nosotros nos sentamos con el equipo de mi compañera María Teresa, nosotros le nombramos TT, pues por eso que ustedes me escuchan que le decimos TT, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos? Uno, pues la regulación que hay en Latinoamérica nada que ver con la parte de Europa u otras, o incluso otras zonas geográficas del mundo. En la parte local, que es la lámina que estamos viendo, realmente en México no hay una situación, un escenario específico que nos llevara a poder manejar estas situaciones, pues bajo un protocolo. Nosotros como área de riesgos nos regimos bajo criterios, metodologías y situaciones de cumplimiento que nos ayudan a dar justamente pues ese check a cada una de las obligaciones que nos ponen como regulación, pero no tenemos un marco específico justamente que nos diga cómo, en qué momento, qué evidencias, qué situaciones y sobre todo con qué prioridad atender cada situación. Esto nos llevó justamente a lo que les platicaba hace un momento, a poder identificar las estrategias en cómo se permean dentro de nuestros macroprocesos para poder identificar en qué áreas de servicio nosotros podemos participar, identificar los riesgos y asociar los controles correspondientes. Si pasamos a la siguiente, por favor, Anca, viene un tema todavía mucho más particular, que es cómo puedo tomar una acción para el sector asegurador. Me atrevería a decir, y me gustaría un poquito más adelante a lo mejor escuchar algún comentario, en el caso de las aseguradoras, cada una tiene una composición súper diferente, ya sea por la cartera que tiene asignada, por el flujo de efectivo, el capital, el tamaño, la dimensión, las cuentas comerciales, la zona geográfica en la que tiene presencia. Entonces, esto también le suma una complicación adicional, porque quizá un control en donde yo tenga una parte que se refiere a la energía eléctrica, no va a ser lo mismo en una zona geográfica que en la otra, en una zona urbana que en una zona lejana, en donde no tenga infraestructura quizá para poder llevar una tecnología, ya sea por temas de costos, por tema de traslado, por tema de poder llevar algún insumo de refacción para que entonces continúe yo con ese proceso. Entonces, todas estas situaciones, tanto financieras como no financieras para una aseguradora, vuelven también, se tendrían que volver parte del análisis para poder de manera específica, dimensionar correctamente bien el riesgo, es decir, qué exposición le voy a dar con base a mi composición, mi tamaño, mi dimensión como organización y los diferentes macroprocesos, servicios que yo presto, versus las coberturas, situaciones y productos que comercializo y a quienes se los comercializo y sobre todo a quienes tengo como socios de negocio alrededor de mi propia línea de servicio, de mi línea de participación en el mercado. Esto también se volvió muy complejo en el momento en el que nosotros presentamos el análisis tanto al proveedor como a la alta dirección y eso nos llevó al resultado que vimos hace un momento. Si pasamos a la siguiente, por favor. Hoy en día, algo que nos está apoyando muchísimo es que recientemente a través del SAT y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se emitió una taxonomía sostenible. Si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y esto a qué nos lleva? Ustedes pueden ver en este pequeño esquema que en el inciso A, que es la taxonomía sostenible, pues nos va a ayudar justamente a marcar dos situaciones muy específicas dentro de la organización. Uno, que es la parte B, que se incluya lo que estamos haciendo dentro del Manual de Administración Integral de Riesgos. Esto nos ayuda a poder formalizar justamente lo que les acabamos de comentar para que entonces incluyan acciones o planes de mitigación y nos ayude sobre todo a que se definan estrategias que pueden ser pequeñas, medianas o muy amplias, dependiendo del apetito de negocio, pero es un inicio, nos ayuda justamente a poder permear y a poder revelar justamente a la Comisión Nacional qué estamos haciendo y cómo estamos asociando nosotros estos temas ASG dentro de nuestra organización y cómo es su asociación con la parte de riesgos. También nos aboca la taxonomía sostenible a la parte de inversiones, en lo cual creo que es algo sumamente positivo el que se tenga una participación cuantitativa en temas de sostenibilidad, con lo cual pues también nos da un plus bastante positivo para poder operar bajo estas situaciones. Todo esto, tanto el inciso B, nosotros lo estamos desagregando en lo que es la gestión documental. Es decir,
Estamos creando un árbol como tal de la gestión de los diferentes documentos asociados a los diferentes macroprocesos, en donde justamente estamos hoy en día identificando, y es parte de un proyecto que tenemos para este año, identificando qué políticas, qué procedimientos, qué manuales, qué matrices de autorización, incluso qué matrices de riesgo tienen participación en la parte ASG, y todo esto va a quedar revelado dentro del Manual de Administración Integral de Riesgos y dentro de la parte del Manual de Inversiones. Ahora, este inciso C, en conjunto con el inciso B, nos ayuda a permear la cultura ASG dentro de la organización a través de nuestro propio portal que tenemos para gestionar la documentación. Estamos creando hoy en día, o estamos buscando con el proveedor poder crear una categoría en donde de manera rápida podamos identificar pues esta primera etapa, este primer ejercicio de los documentos que están asociados en tema ASG para dar cumplimiento, perdón, a la taxonomía sostenible. Ahora, ustedes pueden ver que debajo del inciso B, C y D están las normas de información de sostenibilidad, que son las NIS. Entonces, me atrevería a decir que es otro nuevo desafío, porque justo con lo que les acabo de comentar, el tema de cómo vamos a revelar esa situación dentro de notas de estados de situación financiera, o cómo se va a reportar dentro de este escenario que tiene que ver más con la parte contable, con la parte fiscal, con la parte del auditor externo, con la parte... entonces, eso también lo vuelve un tema pues muy específico y muy particular que tenemos que atender en cómo vamos a manejar esta información, porque a partir de 2026, que es lo que tengo entendido, es cuando esta situación cuando digo esta situación me refiero a la taxonomía sostenible, que es cuando va a entrar en vigor y vamos a ser sujetos a una revisión por parte de nuestro auditor externo. Pero esta partecita, el inciso E, nos resalta mucho la particularidad de cómo se va a llevar a cabo para que podamos transmitir de manera adecuada lo que estamos asentando tanto en el inciso B, en el C, y sobre todo que de alguna manera se vea visible dentro de la organización y se vea un poco más tangible cómo podamos medir el inciso D, que es permear la cultura ESG. Ahora, todo el inciso del B al E nos lleva a una situación, y ahí me veo a lo mejor un poquito más cuadrado, pero es algo muy necesario. Tenemos que pensar en cuáles van a ser las evidencias adecuadas y suficientes para cada una de nuestras organizaciones para dar justamente, para comprobar justamente las acciones que estamos haciendo en inciso B, C y D, porque justamente es lo que nos van a pedir para poder comprobar cómo estamos llevando a cabo la implementación de la taxonomía sostenible. Esto asociado a tiempos y a temas de revelación que tiene que ver con la propia implementación de las NIS. Y finalmente en su eje de X y las Y, pues todo esto, y creo que estarán de acuerdo conmigo, cada compañía es muy dinámica, cada compañía tiene alguna situación en la que tenemos que ajustar dentro de la marcha, sobre la marcha, o tener nuevas iniciativas en las que los dinamismos de nuestras compañías pues tienen que reajustarse a situaciones internas, a situaciones externas, a situaciones que tienen que ver con la parte social, ambiental y propiamente de gobernanza, y un resto de factores que vuelven muy dinámica toda esta situación, que finalmente terminan enmarcando pues este pequeño diagrama que les estamos compartiendo con la finalidad de poder tener una visión mucho más clara, mucho más trazable, pero también que podamos ser claros a lo que nos vamos a enfrentar, en donde no tenemos justamente eh, quizá como sector una manera homologada de operar, es decir, no es una regla contable, y probablemente en algún momento lleguemos a ese nivel de madurez, pero hoy que estamos iniciando, quizá compartan conmigo que hay muchas situaciones particulares en donde diferentes empresas nos encontramos en escenarios diferentes, distintos, eh, temas de coberturas, pólizas, negocios, zonas geográficas que cubrimos muy diferentes entre nosotros, pero que al fin y al cabo, pues bueno, lo que buscamos a través es que en algún momento todos lleguemos a ese nivel de madurez donde sea fácil operar, sea fácil revelar, sea fácil registrar, y sobre todo
se pueda tener una métrica en común como se hacen en otro tipo de KPIs o KRIs, que puedan compartirse a nivel mercado y bueno, que propiamente México en su sector asegurador pues pueda tener justamente ese indicador o indicadores o tableros y métricas con la finalidad de que podamos de alguna manera pues participar con el resto del mundo, ¿no? Eh, no sé si hasta aquí soy claro, me parece que esta es la última lámina, Anca. Espero haber Muchísimas. podido haberles transmitido de manera adecuada cómo fue nuestra evolución, cómo fue la estrategia que nosotros seguimos. Y bueno, la lamento y les pido una disculpa no haber podido prender la cámara, un temita técnico aquí con la computadora, pero estoy y estamos a sus órdenes, tanto TT como su servidor. ¿Sí? Adelante, Anca, por favor. Muchísimas gracias por el excelente estudio de caso que presentaron Tete y Julián. De hecho, hay una pregunta muy buena por parte de un asistente que pregunta si estos riesgos se evaluaron en algún escenario específico. Pues mira, si se evaluaron en un escenario específico, se evaluó primero a nivel negocio, que es de donde estamos partiendo. Y entonces lo que ahorita estamos buscando, estamos en esa segunda etapa de poder identificar cómo vamos a medir, cómo vamos a mapear los controles de una manera muy específica para que podamos tener un indicador de participación por macroproceso. Es decir, en qué situaciones se están aplicando y en qué otros macroprocesos no están aplicando. Pero sí, el escenario, respondiendo a la pregunta, la aplicación fue a nivel negocio inicialmente, no de manera tan particular hacia un caso muy específico. Muchas gracias, Julián, por la aclaración. Y de mi parte, una pregunta para el equipo de Marsh. Sobre todo, creo que nos interesaría saber un poco más sobre los productos innovadores, ¿no?, que se están desarrollando a nivel de sector asegurador, como son los seguros paramétricos. Si nos podían como platicar un poco más sobre estas tendencias, estaría como genial. Y también que nos den como algunos insights, si han notado que si hay como algunos insights con respecto a la demanda para este tipo de productos aquí en México y en la región de LAC. Sí, con gusto. Y sí, creo que el desarrollo o el crecimiento de la colocación de seguros paramétricos, pues habla justo de esa necesidad de encontrar coberturas que permitan responder más rápidamente ante este tipo de eventos disruptivos. Em, Precisamente ahorita nosotros estamos trabajando en un proyecto con distintas ciudades de Latinoamérica en la configuración de distintos seguros para estas ciudades. em, Donde, bueno, una parte fundamental pues viene por parte, o más bien se está considerando seguros paramétricos. Y ahí, o durante el proyecto, pues hemos encontrado estos retos, ¿no? Uno, definir, bueno, cuáles son esos peligros climáticos que se van a priorizar a nivel ciudad, pero seguramente pues pasa también a nivel empresa, ¿no? O a nivel sector industrial. A partir de ahí, definir cuál es el enfoque que se le quiere dar a ese tipo de coberturas, ¿no? Es decir, ¿quieres tener fondos más rápidamente para poder responder mejor al desastre o a la emergencia, o quieres tener recursos para poder utilizarlos en las fases de recuperación y adaptación en proyectos de mediano y largo plazo, o bien quieres recuperar infraestructura o activos críticos para mantener los medios de vida de las personas? A partir de ahí, bueno, viene la parte de la modelación, eh, que, que en el caso del proyecto que estamos ahorita trabajando, pues obviamente no nada más es sobre los activos del municipio, a lo mejor, sino sobre zonas de poblaciones vulnerables, ¿no? Eh, y por último, pues bueno, estructurar dentro de todo el programa de gestión de riesgos que existe este servicio, ¿no? Pero sin duda creo que los seguros paramétricos son una gran respuesta ante los riesgos climáticos. Em, la ventaja es que, bueno, uno los puede diseñar con base en lo que puede pagar, ¿no? O sea, por ahí también se dice que, vamos, es que los seguros paramétricos pueden ser costosos, y la realidad es que, bueno, cada uno lo diseña con base en lo que puede pagar. Es interesante porque, pues bueno, se definen estos parámetros, se definen los disparadores, se estructuran los niveles de pagos dependiendo de la intensidad del evento. em,
y eso hace que, bueno, pueda ser más asequible o más, sobre todo adaptado eh, y sí, detallado y definido para las necesidades particulares del cliente, ¿no? Em, Ahí pues obviamente también depende mucho de la data. Aquí en Latinoamérica la realidad es que puede ser un tanto retador, ¿no? Porque a veces si te basas en estaciones meteorológicas puede haber ciertas brechas en el tiempo, ¿no? En cuanto a datos o no necesariamente están particularmente cerca de donde quieres modelar eh, eh, el peligro climático. Pero bueno, justo hoy pues vamos evolucionando en distintos modelos que pueden permitirnos tener mayor detalle, ¿no? Otro tipo de innovaciones que estamos viendo, digamos, es este seguro comunitario, ¿no? Donde ya entre varios se comparten el costo de la prima de la póliza, se asegura la comunidad, digamos, a nivel, eh, a nivel comunidad o a nivel sector industrial, y con base en ello, pues se coloca ya sea un seguro paramétrico o un seguro indemnizatorio dependiendo de cada caso, ¿no? Em, Muchos están enfocados en proveer de apoyos a poblaciones vulnerables. Em, Ahorita el caso que me viene a la mente es un programa que se desarrolló de microseguros en India, eh, donde con base en ciertos parámetros relacionados con las temperaturas, pues ya a superarse los 45 grados de temperatura, las mujeres no pueden salir a trabajar a la calle, entonces ahí se activa la póliza, se hace el pago a estas mujeres para que sigan teniendo un ingreso a pesar de que no puedan trabajar. Y bueno, pues eso obviamente pues, ayuda a quienes más lo necesitan, ¿no? Entonces, pues digamos, son parte de los ejemplos. No sé si Bere tenga algún otro, pero la verdad es que sí, está respondiendo muy bien. Ahí obviamente, y lo mencionábamos al principio, o sea, el seguro es parte de, o sea, no va a ser una solución mágica a todos los problemas relacionados con los riesgos climáticos. Es una muy buena solución que ha surgido por parte del sector asegurador. Sin embargo, debe ir acompañada pues, de todas estas acciones de mitigación, de reducción, de, de adaptación, ¿no? De tal manera que pueda ser asequible y que sobre todo pues funcione en aquellos casos para los que se está diseñando, ¿no? Muchas gracias, René. Y hay otra pregunta, igual muy interesante. Si se ha evaluado qué ha pasado con las primas de las pólizas de seguros para riesgos hidrometeorológicos, si se han encarecido o si se ha visto que las aseguradoras dejen de ofrecer las coberturas. Em, no tengo el dato para México. Lo que sí podríamos, digamos, traer a conversación, pues es lo que pasa en Florida, donde los costos para menos para el sector habitacional, pues el costo de las primas se ha disparado, lo cual, pues obviamente ha ocasionado el problema de que pues ya entonces gente deja de asegurarse, y entonces se vuelve un problema no para el sector, sino para toda la economía, porque ese riesgo, pues a final de cuentas, no se pasa, se pasa a los contribuyentes de otras regiones dentro del mismo país. Em, Ese es el caso muy particular para Florida. Está el caso de California en cuanto a los incendios forestales, donde pues sí se han promovido distintos códigos relacionados con eh, tener sistemas contra incendios, tener distintas medidas de pinturas retardantes de incendio en las casas. Sin embargo, bueno, dada la exposición y frecuencia de este tipo de eventos, pues está ocasionando que otra vez las primas se disparen, eh, y que o se dejen de contratar, es decir, que haya falta de demanda, o bien que las aseguradoras decidan ya no cubrir ese riesgo en esa determinada región, ¿no? O sea, sí lo hemos visto. Aquí en México, sinceramente no tengo el dato, no creo que sea el caso. Sin embargo, pues eh, es factible, ¿no? Sabemos que hay distintas zonas del país que están expuestas a múltiples riesgos hidrometeorológicos, y no hidrometeorológicos, lo cual pues obviamente aumenta esa complejidad de ofrecer coberturas en determinadas zonas del país, ¿no? Muchas gracias, René. Y me parece que no hay más Yo preguntas. quisiera sumar, ¿sí me escuchó?
Yo quisiera Sí, sumar y justo como comentar, en México todavía no tenemos información, pero un ejemplo es lo que pasó ahora con los incendios de California, que en esa parte de los de California, pues con los incendios que hubo y todo eso, pues ciertas aseguradoras están saliendo en la parte de incendios derivados de este fenómeno por los incendios que es un fenómeno que había, pero ahora es más frecuente y más con mayor gravedad. Entonces, pues no sabemos las inundaciones y todo eso, o probablemente puedan subir las primas de seguros para ciertas regiones derivado de esto. muchas gracias, Berenice. Y creo que con eso ya podemos concluir esta sesión, que realmente, como les comentaba, es la última de esta serie de 16 capacitaciones que organizamos alrededor de las recomendaciones del TCFD. De mi parte, ha sido un enorme gusto compartir este espacio de aprendizaje con ustedes a lo largo de estos encuentros. Gracias a todos y a todas que se han unido, ¿no? Muchos de ustedes han participado en varias o quizá ya en todas estas capacitaciones que hemos organizado. Esperamos que los contenidos hayan sido útiles y que ayuden, ¿no? A sus esfuerzos para integrar los riesgos climáticos en sus organizaciones y también, ¿no? en ayudarles en mejorar las divulgaciones que hacen con respecto a estos temas. A nombre del Consorcio Mexicano al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y el Consorcio TCFD México, también quiero agradecer nuevamente el apoyo de la GIZ México, que ha hecho posible la realización de esta serie de capacitaciones y, por supuesto, también agradecer al equipo de Marsh y de Qualitas por la capacitación del día de hoy. Les invitamos a seguir conectados a nuestras redes sociales. Les recuerdo nuevamente que pueden encontrar las grabaciones de todas las sesiones en nuestro canal de YouTube del Consorcio TCF de México. Y pues para cerrar, les deseo que tengan un excelente día y muchas gracias.